Muy bien, torquidia. ¿Qué quiere decir? Pérdida del descenso testicular, ¿no es cierto? La pérdida del descenso testicular pues va a acarrear problemas. Los testículos básicamente van a ser, tienen su propia zona alejada de la región abdominal, ¿no? Es básicamente un órgano que se encuentra expuesto. ¿Mm? Este tiene una relevancia muy, muy importante, porque el desarrollo germinativo solamente va a desarrollarse cuando hay 1 a 2 grados por debajo de la temperatura abdominal. Estamos hablando de 34 a 35 grados centígrados. ¿Por qué se produce eso? Porque tenemos aquí un plexo vascular que lentifica el tránsito venoso. Se denomina el plexo pampiniforme. ¿Ah? Entonces baja la temperatura, el tejido germinativo puede desarrollarse gracias a que a la acción de la testosterona mediante cuando se desarrolla la pubertad. Muy bien, hasta ahí todo claro. Las alteraciones en las cuales no existe descenso, bueno, en las cuales va a enclavarse el testículo a, mm, o se va a quedar en el trayecto del descenso testicular, pues va a evitar esto. Ya no va a quedarse la temperatura similar a la temperatura abdominal, porque no se aleja del abdomen. Puede ser pélvica, puede ser abdominal, puede encontrarse en conducto inguinal, pero la temperatura va a mantenerse dentro de la temperatura sistémica. Eso quiere decir que va a tener una temperatura igual. Tristemente, con esa temperatura, el- las células germinativas no se van a desarrollar. Un grupo de las células germinativas va a sufrir atrofia, va a sufrir apoptosis, ¿bien? Porque no se pueden desarrollar. Y esto va a ser reemplazado por fibrosis, ¿bien? Por fibras de colágeno. Otro grupo, los que quedan, sí van a quedar, sí van a desarrollarse, pero tienen mayor tendencia a la malignidad. ¿Por qué razón? Porque el tejido que queda es sobreestimulado gracias a la testosterona. La célula de Leydig no muere. La célula de Leydig se mantiene en el intersticio. En la pubertad, entonces va a producir grandes cantidades de testosterona para todo el testículo, pero sí quedan poquísimos um, pocas células germinativas, pues a ellas las va a sobreestimular. Al sobreestimularles aumenta su desarrollo y al aumentar su desarrollo, pues tiene preponderancia hacia el proceso de anaplasia, lo cual va a llegar hacia el proceso neoplásico que vamos a tener a la neoplasia. La neoplasia más asociada hacia la criptorquidia va a ser el seminoma. Anótenselo. Va a ser una pregunta de su evaluación. El seminoma testicular. ¿Bien? Entonces, la célula germinativa crece gracias a qué? A la testosterona. ¿Ah? Crece gracias a la testosterona. Y se desarrolla gracias a qué? A la fijación de la testosterona, a la proteína de anclaje a los andrógenos. Solamente puede crecer bajo estos dos preceptos. Tiene que tener temperatura más baja y tiene que tener acción de la testosterona para favorecer el desarrollo testicular. Muy bien. La presencia de los seminomas no se va a notar durante la infancia. Habitualmente este se desarrolla desde la pubertad. Muy bien. Ahora, algo importantísimo. La testosterona se libera de manera igual, tanto en el testículo que descendió, como en el testículo que no descendió. Muy bien. En ambos casos va a haber liberación de la testosterona. Actualmente el proceso neoplásico va a desencadenar que ambos testículos sufran atrofia, pero es una atrofia de tipo cicatrizal. Y el proceso del desarrollo del seminoma, el proceso neoplásico, puede afectar tanto al testículo que ha descendido como al testículo que no descendió. Por eso, cuando no se logra hacer la corrección quirúrgica del descenso testicular, habitualmente lo que se tiene que hacer es la resección del testículo que se encuentra a nivel abdominal, porque este es el que va a desencadenar un aumento de la producción de testosterona que no solamente va a afectar hacia el testículo que no descendió,
sino al testículo que también descendió. Este también entonces va a sufrir trastornos neoplásicos. ¿Bien? A ver, veamos algunas imágenes que nos van a poder ayudar. Acá, el testículo tiene una composición un tanto especial, ¿no? Hemos dicho que está formado por túbulos, ¿no? Estos túbulos se encuentran con múltiple tejido germinativo en desarrollo acá. Habitualmente se puede ver gran cantidad de lumen. Hay lumen, hay túbulos, hemos dicho, ¿no es cierto? Y aquí se encuentran las células germinativas en desarrollo hasta llegar al espermatozoide. Muy bien. Acá ven eso. No, ¿verdad? No se ve lumen, no hay lumen. ¿Ven epitelio germinativo? Tampoco se ve epitelio germinativo. Lo que sí se puede ver, miren, es el estroma que está invadiendo. Todo lo que estamos viendo acá, ay caramba, esto va a ser el estroma. Produce fibrosis. Aquí podemos ver el estroma y aquí las células germinativas y los núcleos de las células de Sertoli eventualmente. El problema es que esto es lo que queda, no queda más. Miren todo el tejido que se encuentra alrededor, es básicamente puro estroma. El tejido germinativo está restringido acá en un pequeño tabique. Acá todas estas células empiezan, miren, son más rosadas, sufren eosinofilia. Similar efecto al que hemos visto, por ejemplo, en el cáncer tiroideo. Entonces, estos son como las células de Hartle, bien eosinófilas. ¿Por qué? Porque les está llegando grandes cantidades de testosterona. Y la testosterona aumenta el desarrollo, hemos dicho, aumenta el desarrollo germinativo. Bien. Ahora, entre estas células, miren, estamos viendo aquí una celulita que tiene 3 núcleos. Ya hay datos de neoplasia. Hay alteraciones del proceso de diferenciación. Las células acá ya han cambiado, están pleomórficas. Hay mucho pleomorfismo, ¿no? Esto es lo que se desarrolla. Esta es la característica de la neoplasia del tejido testicular asociada a criptorquidia. ¿Cuál es la neoplasia? A ver, ¿quién sabe? Levante la mano. A ver, por punto, lo voy a anotar. ¿Cómo se llama? La neoplasia de la criptorquidia. No hay 5, como 4, señal. seminoma. Muy bien, Joel. Seminoma. La neoplasia asociada a la criptorquidia, ¿de qué es? De tejido germinativo. Y aquí estamos viendo. La patogenia, miren. Mucho estroma, ¿por qué? Ha desencadenado degeneración cicatrizal. Poca parénquima, pero parénquima sobreestimulado por la testosterona, células rosadas, pero que se han dismorfiado, ¿no es cierto? Están dismórficas. Neoplasia de tejido germinativo. ¿Bien? Esto es muy importante, lo que estoy remarcando acá. La orquiopexia va a ser la corrección quirúrgica de la criptorquidia, en la cual, de manera quirúrgica, se tiene que colocar el testículo en bolsa escrotal. Ya sea, puede estar obstruido por múltiples procesos, puede haber aquí un proceso tumoral, una obstrucción, fibrosis, cicatrización, pérdida del conducto inguinal, una atrofia, una alteración del desarrollo, del desarrollo del conducto inguinal. Hay múltiples trastornos. Incluso puede estar encarcelado aquí por por un tendón, por una fibra peritoneal. Muy bien. Pero una vez que se hace eso, se lo coloca en la bolsa escrotal y listo. ¿Por qué?
Si no, se va a desarrollar neoplasia germinal. La neoplasia germinal es el seminoma. ¿Bien? Ahora, perdón. A pesar de que hay obstrucciones, también el proceso neoplásico puede verse exacerbado. Estos son factores que van a exacerbar factores de riesgo que van a aumentar la preponderación del desarrollo de carcinoma testicular. Tenemos el proceso isquémico crónico. ¿Qué va a producir la isquemia crónica? Estrés celular, como ya hemos visto. El estrés tisular, el estrés del tejido, puede desencadenar alteraciones en el ciclo del desarrollo testicular. Traumatismos también, como no. Los traumatismos. La radioterapia, un factor importante. La quimioterapia oncológica también es un factor de riesgo que aumenta el desarrollo testicular. Tenemos también la elevación estrogénica, porque en la cirrosis, actualmente el hígado es un órgano que va a metabolizar la androstenediona. Y cuando hay falla hepática por la androstenediona, habitualmente va a desencadenar la formación de estrógenos débiles. Puede producir estrogenia. Y la estrogenia puede alterar el ciclo reproductivo de las células germinativas. Muy bien. Excelente. Preguntitas acá. Muy bien, continuemos. ¿Qué alteraciones vamos a tener a nivel del escroto y los testículos? Vamos a tener alteraciones inflamatorias. Muy bien. ¿Qué tipo de alteraciones inflamatorias son las más frecuentes? Aquí tenemos algunas. ¿Ya? La orquitis y la epididimitis son bien raras, porque para que esto exista tendría que haber un proceso muy prolongado infeccioso inflamatorio, porque no se olviden que desde la uretra Orquitis el epidemitis. proceso inflamatorio debería migrar hacia el conducto eyaculador, debería migrar hacia el conducto deferente, después debería migrar hacia el entramado del epidídimo, y para formar un proceso inflamatorio ascendente hacia el testículo tendría que pasar también el aparato tubular, ¿no? Es bien complicado que se pueda asociar, pero habitualmente está desencadenado por un proceso crónico, por un proceso infeccioso crónico, o en base a patógenos que tengan rápido desarrollo y rápida colonización, o un sistema inmunitario del paciente bastante depresivo, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es bien raro, la infección urinaria ascendente. La característica que van a tener los procesos inflamatorios, como siempre, cuando son desencadenados por un trastorno agudo, siempre va a desencadenar la presencia de neutrofilia, como estamos viendo acá. Miren, en el tubo epididimario, miren, en el epidídimo, un montón de polimorfonucleares dentro del conducto. Aquí se encuentra el proceso de desarrollo bacteriano. Aquí están las bacterias y las células inmunitarias. Muy bien. Las células inmunitarias son polimorfonucleares. Hay neutrofilia. Muy bien. En el caso de las enfermedades como desencadenadas por la parotiditis, habitualmente este desencadena un trastorno a nivel del testículo. Siempre los pediatras van a tener mucho cuidado con esto. La parotiditis puede desencadenar lesión a nivel del testículo, porque aquí va a existir digamos, un proceso infiltrativo. Acá tenemos una barrerita. Por un lado vamos a tener la membrana basal. Y por el otro vamos a tener el estroma. Como en todo el estroma,
todo el estroma es tejido conectivo, ¿no es cierto? Entonces, como hay tejido conectivo implicado, pues vamos a tener vasculatura, y la vasculatura viene implicada, viene asociada a inmunidad, porque por dónde se transportan las células inmunitarias, no es por acá. Muy bien. La inmunidad a las células germinativas las toma como antígenos, entonces tiende a atacarlos, tiende a atacar. ¿Ven? Pero afortunadamente aquí hay una celulita que protege al tejido germinativo. De hecho, en su citoplasma nacen las células germinativas, estas células que van a desarrollar los gametos. Y se encuentra la célula de Sertoli. El problema con el virus de la parotiditis es que desencadena lesión precisamente de su protectorcito, de la célula de Sertoli. La célula de Sertoli entonces sufre trastornos celulares, lo cual hace que las células germinativas tengan contacto directo con la inmunidad y por lo tanto se desarrolla un ataque autoinmune hacia las células germinativas, lo cual acarrea con necrosis extensa, mucha necrosis. Vamos a tener pérdida de los túbulos seminíferos germinativos. Ya no hay células germinativas. Desencadena una invasión bastante grande del proceso estromatoso, como estamos viendo acá, de células autoinmunes. ¿Cuáles? En este caso son mononucleares. A diferencia de la orquitis y la epididimitis por causa bacteriana, actualmente la parotiditis está asociada a gran componente mononuclear. ¿Mm? Vamos a obtener atrofia tubular, por lo tanto, vamos a presentar fibrosis y como hay pérdida de células germinativas, habitualmente viene con esterilidad. Muy bien. Hay otro trastorno más que ya hemos visto previamente, ¿ya? La tuberculosis testicular. Algo característico de las tuberculosis, habitualmente la granulomatosis, el proceso de la inflamación granulomatosa, la formación de un granuloma, va a estar asociado a trastornos crónicos. Y el trastorno bacteriano más frecuente va a ser la tuberculosis del parénquima. Es muy raro que llegue acá el tejido, bueno, las células que van a desencadenar la tuberculosis, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis, pero es posible. Puede desencadenarse la invasión de manera hematógena. Llega hasta acá el bacilo y desarrolla una respuesta inmunitaria inmediata, perdón, modulada por la granulomatosis. Acá incluso se puede ver la característica macroscópica más típica de la tuberculosis, la necrosis gaseosa. Muy bien, como estamos viendo acá en este testículo, estamos viendo acá casium. Es un tejido bien friable. Esto habitualmente al tacto empieza a desmenuzarse. Tiene la turgencia de queso. De ahí viene gaseosa, de casium, de queso. Muy bien. Es bien rara también. Muy raro, son muy raros los procesos infecciosos a este nivel. La más frecuente por eso, y por lo que hay que tener cuidadito, es la parotiditis. Muy bien. Porque este sí desencadena trastornos sistémicos muy, muy importantes. Muy bien, preguntas hasta acá. Continuemos. Entonces, lesiones vasculares. Estamos viendo la lesión vascular, una lesión vascular un poco impresionante, ¿no es cierto? Se debe a la torsión testicular. La torsión testicular se va a desencadenar o va a desencadenar, va a producir la obstrucción del drenaje venoso. ¿Ya? La, pero se mantiene el flujo arterial, entonces habitualmente lo que produce es como estamos viendo en este testículo que se encuentra acá, está aumentado de volumen, de tamaño. ¿Por qué? Porque ha presentado hemorragia y venodilatación. Ahora, esto es desencadenado por una alteración anatómica que tiene precisamente el testículo. Hemos dicho que el testículo desciende con su propia comunicación desde el peritoreo, ¿no es cierto? Tiene una capa peritoneal,
tiene vasos sanguíneos, tiene la arteria testicular, tenemos aquí el aparato vascular, las venas testicular, tenemos acá el conducto deferente. Y en algunos casos viene uh, con un resto. ¿Bien? Se le va a denominar el ligamento unciforme testicular del testículo. Este habitualmente en el proceso embrionario no se reabsorbe, sino se atrofia, tiende a atrofiarse. Las células mesenquimatosas empiezan a morir acá y el ligamento desaparece, pero este es un accidente anatómico. En algunas personas se presenta. Y hemos dicho que el testículo es un órgano que habitualmente tiene mucha movilidad, ¿no es cierto? Tenemos aquí dos grandes haces musculares, el músculo dartus y el cremaster, que lo que hacen es aproximarlo hacia el abdomen cuando hace frío, ¿no es cierto? Aproximarla cuando hay peligro, después distenderse cuando hace calor, ¿no? Entonces, está en constante movimiento. La existencia de este ligamento, este accidente anatómico, hace que en ese movimiento se vaya enrollando, el ligamento se enrolle. ¿Mm? Y aquí estamos viendo, miren, aquí está este vestigio, el ligamentito. Acá está este vestigio que quedó. Y este es el que se va anudando. Se anuda alrededor del testículo. Afortunadamente hay muchas estructuras acá que impiden que llegue a desencadenar una sección completa de la estructura arterial. ¿Está bien? Pero lo que sí evita es que no exista flujo venoso, que de por sí ya se encuentra enlentecido por el plexo pampiniforme. El plexo pampiniforme lo que hace es enlentecer el flujo. Y como el retorno venoso es lento, pues habitualmente se satura de sangre venosa. Y como estamos viendo acá, tiende a aumentar de tamaño. Cuando vence mucho la presión, pues puede hacer que este contenido vascular se vaya a dirigir hacia la túnica vaginal, desencadenando. A ver, ¿qué desencadenaría si la sangre se dirige hacia la túnica vaginal? Por punto. Si la sangre se dirige hacia el cerebro, 5, 4, 3, 2. Hemorragia. Hemorragia, pero dentro de la túnica vaginal. isquemia, Elefantiasis. Elefantiasis, no. Eso es por filarias. Sangre. isquemia, Hematocele. mm, ¿Qué pasó? El hematocele. Sangre dentro de la túnica vaginal porque se ha roto la vasculatura. Acá venció mucho la presión. La presión lo que ha hecho es, fíjese, es esta zona. Esa es el hematocele. Entonces, la torsión testicular puede desencadenar, como estamos viendo acá, focos necróticos hemorrágicos. Esto es bastante doloroso. ¿Está bien? Los pacientes habitualmente que tienen ese trastorno, cuando hay compresión del peritoneo, pues dicen que tienen un dolor 9 de 10, habitualmente es ampliamente doloroso. Y tiene que resolverse rápidamente, porque si no existe flujo vascular de retorno, pues tiende a congestionarse y alterar el flujo arterial. Por lo tanto, desencadena isquemia y necrosis testicular. Como estamos viendo acá, miren, aquí el testículo se ha enrollado. Está enrollado. ¿Mm? Y toda la sangre se va a encontrar alrededor de la túnica vaginal comprimiendo esto. Entonces, esto habitualmente se va a tratar de seccionar. Si el problema del anudamiento no es muy severo, pues puede resolverse. Pero si es muy severo, habitualmente lo que va a desencadenar es que el testículo tenga que ser reseccionado, porque muere con mucha rapidez cuando existe poca perfusión. ¿Bien? Listo. Entonces, les voy a volver a llamar en unos minutitos. Nos me queda menos de un minutito de reunión. ¿Ya? Váyanse a tomarse un cafecito o comer algo y volvemos en unos 5 minutos. Muy bien. Muchas gracias, muchachos. Les voy a volver a mandar el mensaje por el grupo.